Chicos, muy buen día. En el siguiente video vamos a ver lo que es el plano cartesiano para los alumnos de tercero, sección A y sección B. Entonces, vamos a ver lo que es el plano cartesiano. Me indica lo siguiente, que el plano cartesiano se forma con dos rectas perpendiculares, cuyo punto de intersección se denomina origen. La recta horizontal va a recibir el nombre del eje X o eje de las abscisas y la recta vertical recibe el nombre del eje Y o eje de las ordenadas. El plano cartesiano se divide en 4 regiones llamadas cuadrantes. Y en este plano cartesiano podemos ubicar puntos que les vamos a determinar con una letra P, que se le asigna un par ordenado o una coordenada como se muestra acá, PX dividido Y. Esto me indica que es un punto para la letra X o para el eje X y un punto para la coordenada Y o eje Y, que serían los pares de ordenadas. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen como se muestra acá. Tenemos entonces el eje Y, que es la vertical, y el eje X, que es la horizontal. Tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante vamos a tener tanto en el eje Y como en el eje X positivos. En el segundo cuadrante vamos a tener tanto en el eje Y como en el eje Y positivo, y en el eje X vamos a tener negativo. En el tercer cuadrante vamos a tener entonces que las cantidades van a ser negativas, tanto para la letra X como para el eje Y. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener que para el eje X va a ser positivo y para el eje Y vamos a tener negativas las cantidades. También tenemos acá, como se muestra a continuación, está el eje de las ordenadas que se mencionaban anteriormente y tenemos el eje de las abscisas que está denominado por la letra X y el de las ordenadas por la letra Y. El origen siempre va a ser el punto 0. Tenemos nuevamente el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Tenemos acá también otra imagen de nosotros cómo lo podemos tener ya sin los cuadrantes. Vamos a tener acá el primer cuadrante que ustedes se pueden dar cuenta que están positivos tanto en el eje Y como en el eje X. En el segundo cuadrante vamos a tener positivo al eje Y, negativo al eje X. Acá vamos a tener negativo al eje X y negativo al eje Y, que es el tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante vamos a tener positivo al eje X y negativo al eje Y. También vamos a ver lo que es la localización de puntos en el plano cartesiano, y me indica que para la localizar un punto vamos a tener que siempre es X y Y. En el plano cartesiano se toma como referencia el origen. Se avanza tanto como lo indica el primer número. En este caso van a ser la abscisa, que está representado por la letra X, hacia la derecha o hacia la izquierda, según me denote el signo. Acá, según sea su signo, va hacia la derecha cuando es positivo y va hacia la izquierda cuando el número sea negativo. De este punto se avanza hacia arriba o hacia abajo, tanto como lo indique el segundo punto, que en este caso va a ser el punto Y. Puedes subir hacia arriba, va a ser positivo, y hacia abajo va a ser negativo por la posición del eje Y en este caso, que en este caso van a ser los pares o la ordenada, según sea su signo. Como les decía, positivo va hacia arriba y negativo va hacia abajo, como se muestra en la siguiente imagen. Si nos damos cuenta, acá tenemos ubicados dos puntos. El primer punto es 3,4. Me indica que es 3
en el eje X y 4 en el eje Y, que tenemos acá el número 3, y hacia arriba vamos a tener el número 4, que va a ser la ordenada, y acá van a ser las abscisas. Si nos damos cuenta acá con un cuadrado, va a ser más fácil porque nos podemos identificar 1, 2, 3 hacia el eje X y 4, 1, 2, 3, 4 hacia el eje Y. Al igual que los siguientes puntos que tenemos P es menos 4, menos 3. Como los dos son negativos, nos ubicamos en el tercer cuadrante, nos ubicamos en el eje de las abscisas en el número menos 4. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Bajamos según lo que nos diga la ordenada, que en este caso sería el menos 3. Entonces 1, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces ya ordenamos este otro punto. Continuamos con otro ejemplo. Acá tenemos también otro pares de parejas que tenemos en este caso 2,3. Me indica que es 2 al eje de las abscisas y 3 al de las ordenadas. Entonces corro dos espacios, como son positivos me ubico en el plano de los positivos, que sería 1, 2, y subo las 3 a la ordenada. Entonces acá está el primer punto. El siguiente punto me indica menos 3,1, entonces este es X y este es Y. Me dirijo 3 puntos hacia la izquierda, que va a ser negativo, menos 1, menos 2 y menos el número 3. Y en el eje de las ordenadas solamente voy a subir un cuadrito que me indica que es 1 positivo. En el siguiente tenemos menos 1, menos 2. Entonces me está diciendo de que son negativos. Entonces me ubico en menos 1 en el eje X y en el menos 2 en el eje de Y, que son las ordenadas. También vamos a ver lo que es una función, y la función me dice que es la relación que existe entre dos conjuntos, de manera que a los elementos de X les corresponde a lo más un elemento de Y se denota por Y es igual a f de X y se lee f de X, en donde X es la variable independiente, que es la que siempre está, y Y va a ser la variable dependiente, que depende de lo que corresponde al eje X. Y me dice que fx es la regla de correspondencia cuando se trabaja esta función, de lo que depende la letra Y, entonces va a ser de la variable independiente. También vamos a conocer lo que es una constante, y me indica que es la función que asocia un mismo valor a cada valor de la variable independiente. Su representación gráfica es una línea paralela al eje X sobre la coordenada K. Entonces acá tenemos un claro ejemplo. Es una constante, nunca va a tener ningún cambio, sino que va a ser siempre en línea recta. Y va a ser constante acá en el eje X, que es donde va a variar. Entonces por eso es una línea paralela. Tenemos también acá otro ejemplo de la función constante. Si se dan cuenta, nunca tiene ningún, podríamos decir, ningún giro, sino que siempre es constante, siempre va en línea recta. Tenemos también, puede ser una función constante negativa, que siempre la función va a ser, si f de x me indican menos 3, entonces me ubico en menos 3. Puede ir ubicada en menos 2, menos 4 y así sucesivamente. También tenemos la ecuación x igual a k, y me dice que una ecuación de la forma x igual a k no es una función. La representación gráfica de esta ecuación es una recta paralela al eje Y que pasa por el valor de la abscisa k, que en este caso va a ser la abscisa, va a ser el inciso, va a ser la columna X que tenemos acá, el eje X, y entonces acá es una recta paralela con el eje Y. Entonces vamos a tener una recta vertical y se va a menear según los espacios que me indiquen, como se muestra en esta imagen y también en esta otra imagen. Tenemos acá el eje de las abscisas
Entonces puede tocar el punto del eje de las abscisas y va de forma vertical. Muchas gracias por su atención.